Listo, continuamos con el orden del día. A continuación, el tema es: la UCI no está lista para su paciente crítico, ¿verdad? A cargo de la doctora Carla Zamora, quien es médica especialista en medicina de emergencias y desastres por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Práctica certificada en el área de atención en trauma del Hospital Departamental Evaristo García de Cali, Colombia. Es proveedora certificada de BLS, ACLS, ATLS y USLS. Es médica tratante del Hospital del IES San Francisco de Quito y es docente del posgrado de Medicina de Emergencias y Desastres de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, doctora. Este momento usted ya puede habilitar su micrófono, compartir su pantalla para presentar su exposición. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? ¿Está bien el audio? Bienvenida, doctora Carlita. Sí, doctora, se le escucha y la Sí, se le presentación escucha. está compartida. Sí, todo bien. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la invitación a estas charlas. Pues para mí siempre un honor y más que todo poder colaborar con mis colegas. Te felicito a los organizadores y sobre todo al doctor Alejandro Vargas por la iniciativa y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que hacemos en la emergencia versus lo que se hace en terapia, un poquito para poner en contexto sobre la mesa de qué pasa cuando nos encontramos con un paciente crítico que está más de las horas estipuladas en la emergencia y tenemos que a veces que ver cómo lastimosamente se deteriora su salud porque no hay espacio físico para la recepción de estos pacientes. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy es cuarto crítico de la sala de emergencia, cuando la UCI no está lista para nuestro paciente crítico. Esta es una realidad que habitualmente se vive, ¿verdad? Y que veo, nos acompañan esta noche varios compañeros, colegas con quienes hemos trabajado en el Hospital San Francisco, en el hospital también del IES Carlos Andrade Marín, y un abrazo fraterno para todos, un abrazo a la distancia. Bueno, la presentación ya se dio, pero siempre la imagen de que los emergenciólogos tenemos esta pasión especial por las salas de emergencia, tanto las emergencias prehospitalarias como las emergencias hospitalarias. Para empezar el tema, he querido empezar abordando lo que son las bases de los pacientes que llegan a la emergencia como tal. Nosotros recibimos pacientes de la prehospitalaria y debemos hacer como un recordatorio, como un precedente de que nosotros como emergenciólogos, gran cantidad de colegas, somos docentes también del área prehospitalaria. Y es necesario conocer que nuestros paramédicos, nuestros tecnólogos, están muy bien preparados y deben tener la capacidad de manejo adecuada para los pacientes, desde la escena hasta el transporte y la llegada al hospital. Y lastimosamente esto es un limitante porque a veces los servicios de prehospitalaria contratan personas que no están capacitadas y que transforman a la ambulancia únicamente en un medio de transporte y descuidan mucho desde el inicio el manejo del paciente crítico. Entonces, esto va a ir aumentando las cifras del deterioro de calidad de atención. Entonces, el tema que vamos a abordar un poco es más sobre gestión
hospitalaria, gestión de camas, de interacción entre emergencias y terapia intensiva, pero el emergenciólogo es el inicio de todo el proceso, pero antes de esto está también en la prehospitalaria todo el equipo de trabajo que nos va a ayudar y que obviamente hay personas que están muy bien preparadas y que llevan al paciente, ya manejado la vía aérea y que han tomado ya las medidas iniciales de control para estabilización del paciente. Pero asimismo también hay otras personas que únicamente, como mencionaba antes, le hacen que el sistema de salud no dé una adecuada atención al paciente desde la escena. Entonces, hace que el emergenciólogo aumente un poco el trabajo que tenemos en las salas. También es importante reconocer que tenemos un crecimiento poblacional cada vez mayor y esto aumenta la demanda en las salas de emergencia. Los emergenciólogos conocemos que la sala de emergencia es el reflejo de cómo se encuentra la ciudad. Entonces, si tenemos nuestra sala de emergencia llena, abarrotada, seguramente todas las salas de emergencia van a estar en iguales condiciones, porque es más o menos el reflejo de cómo se está moviendo la ciudad. Otro problema grave que tenemos, sobre todo a nivel de Latinoamérica, es el sistema de salud centralizado. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, lastimosamente el sistema de salud hace que se centralice todo hacia el nivel de atención de mayor complejidad y eso aumenta costos, disminuye capacidad de procesos, empeora la calidad de atención de los pacientes, porque todo va al nivel 3. Entonces, la gente por falta de cultura va directamente a tratar de recibir atención en el nivel 3 y sobresaturan el hospital. O las personas que han perdido sus citas en consulta externa van también a las salas de emergencia del segundo nivel y tercer nivel y entonces van a empezar a llenar las salas de emergencia y eso es conocido ampliamente por todo el personal que trabaja en estas áreas. Entonces tenemos los recursos hospitalarios con los que contamos en cada nivel de atención. Como mencionábamos antes, uno de los problemas serios es que la salud se centralice en un instituto especializado o de tercer nivel, mientras que los centros de salud de primer nivel o los hospitales de primero y segundo nivel no están completamente abastecidos por falta de recursos económicos, porque no tenemos suficientes equipos, porque el personal no ha sido contratado a tiempo. Entonces, hay muchas falencias en el sistema de salud, en la estructura de salud como tal. Los recursos hospitalarios sí dependen del nivel de atención, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un hospital de segundo nivel, pero resulta que no tenemos capacidad resolutiva y ya eso hace que el hospital se transforme en un hospital de primer nivel. Pero a veces, en cambio, nos dan insumos o las autoridades pretenden que en el hospital de segundo nivel se puedan manejar cosas de mayor complejidad y por tanto estamos ya como que en un estado híbrido entre el segundo y el tercer nivel. La falta de comunicación es un tema muy importante en la atención de pacientes de emergencia, porque si bien es cierto, volviendo otra vez a la prehospitalaria, nuestros sistemas de comunicación pueden ser adecuados, pero recordemos que por más esfuerzos que se hagan, la comunicación no es directa entre el paramédico que está en la escena con el paciente y el médico que va a recibir a este paciente. En ese proceso hay gran cantidad de personas que están pasando el mensaje. Está el radiodespachador de la
de la estación, en nuestro caso del ECU 911, está el mismo personal que está atendiendo la emergencia. En algunos casos, en el mismo hospital va a pasar por 2 o 3 personas más el llamado, entonces puede haber también falta en esta comunicación. Hemos tenido varios casos, por ejemplo, que nos indican que vamos a recibir un paciente crítico con, puede ser dolor precordial, se me ocurre ahora, y que está dentro del periodo de ventana, y cuando llega al hospital resulta que no es el caso, que ya han pasado, el paciente ha estado así más de 12 horas, que el familiar nos indica que son dolores recurrentes, entonces cambia la historia por una mala comunicación. Esto va a llevar a que el paciente sufra una cadena de sucesos desafortunados que van a deteriorar la calidad de atención y muchas veces esto puede conllevar también a la muerte. Muchas ocasiones mientras estamos recibiendo la llamada, la ambulancia ya está arribando al hospital y resulta que no tenemos espacio físico en la emergencia o ese paciente se beneficiaría de otro nivel de atención. Y sin embargo, los compañeros de prehospitalaria ya arribaron con el paciente a nuestra unidad. Entonces, son factores que tenemos que mediar entre los recursos hospitalarios y la calidad y el nivel de atención que requiere el paciente. La estabilización del paciente se da en 3 etapas, en 3 fases. La primera, como ya mencioné, en el estadio prehospitalario, cuando es manejado desde la escena con un correcto manejo de vía aérea, de control de signos vitales, de estabilización del paciente en prehospitalaria y todo lo que esto conlleva. En la fase 2, que es ya hospitalaria, así como la fase 3, ya interviene el emergenciólogo. En las emergencias estabilizamos a los pacientes y luego de un análisis correcto de su proceso evolutivo, podemos hacer las distintas interconsultas a los servicios de clínica, cirugía, o si es que es de especialidad, las distintas especialidades que amerite el paciente según cada problema que presente. Ya, entonces nos empezamos a adentrar ya en el ámbito de la charla, ¿verdad? Que era, ¿qué pasa cuando nuestras emergencias han recibido ya un paciente crítico con todo este preámbulo que hemos analizado, con la falta de comunicación, con la llegada del paciente sin un análisis adecuado o en tal caso que haya sido correctamente evaluado, pero que de todas formas nosotros tenemos que como médicos emergenciólogos estabilizar al paciente y mantenerlo en nuestro cuarto crítico. Una vez que hemos estabilizado y realizado todas las maniobras para precautelar la vida del paciente, necesitamos hacer la interconsulta respectiva a terapia intensiva. Ahora tenemos un antes y un después en la pandemia respecto a las interconsultas de terapia intensiva. Y es por eso que esta diapositiva se encuentra en blanco, porque es un blanco de esta pandemia que a todos nos va a quedar en la memoria. Es una diapositiva en blanco porque el 2020, sin lugar a duda, nos ha dejado muchas pérdidas, pero así también espero yo que muchas enseñanzas para poder rescatar en cuanto a gestión hospitalaria todo lo que se pudo haber hecho mejor en este año durante la pandemia. Y un titular que llama mucho la atención fue justamente este que está en la parte inferior de la diapositiva, cuando se declaró en emergencia a las unidades de terapia intensiva. Es un hecho que nunca nos esperamos vivir y que nadie estuvo preparado a nivel mundial para poder afrontar esta situación de no tener unidades de terapia intensiva, no tener suficientes ventiladores para la atención de estos pacientes.
Entonces, esta imagen también habla un poco sobre este cambio del antes y el después de la pandemia. Nuestras añoradas terapias intensivas en la primera imagen con camas disponibles, con todo el equipo ya listo para recibir a los pacientes de terapia intensiva, versus la segunda imagen en que está la terapia totalmente llena, está una terapia colapsada, con el personal necesariamente utilizando un equipo de protección personal, equipo que aparte todos sabemos es complicado trabajar cuando estamos con este tipo de material, y además que no es una seguridad al 100% de que te proteja de el contraer alguna enfermedad, no solamente COVID. Entonces, hemos tenido que adaptarnos y las terapias intensivas también han tenido un gran cambio en este año. Las diferencias en sí entre la emergencia y la terapia intensiva. Esto un poco más para las personas que no están tan familiarizadas con el tema de qué hace un emergenciólogo y qué hace un médico de terapia intensiva, porque hay, bueno, como decía al principio, en estas charlas nos acompañan colegas que han trabajado en terapias, hay muchos emergenciólogos, hay médicos que han trabajado en terapia y que han trabajado en emergencias, entonces obviamente saben las diferencias entre mantener un paciente en la emergencia y un paciente en terapia intensiva, pero aquellas personas que no conocen un poquito, pues vamos a empezar a indicar este tipo de diferencias de las dos especialidades que son muy importantes para el control de la vida de los pacientes. Según el Ministerio de Salud del Ecuador, para la estructuración intrahospitalaria, es decir, si se hace una planificación para crear un nuevo hospital, esta creación tiene que estar en relación con la cantidad de camas que se va a tener en emergencias para poder de allí sacar como conclusión el número de camas que se va a establecer en terapia intensiva. Entonces, según la normativa en el Ecuador, es una cama de cuidado crítico en emergencias. Por cada cama de cuidado crítico en emergencias son 3 camas en terapia intensiva. Esto quiere decir que si yo tengo 2 camas de cuidado crítico en emergencia, pues tendré la necesidad de colocar 6 camas en una terapia intensiva. Si yo tengo 10 camas que se pueden distribuir entre medios y 5 críticos, pues se tendrá que distribuir 30 camas para una unidad de terapia intensiva. Pero esta es una organización un poco, no es tan al ojímetro porque se hacen estudios para la realización de este tipo de distribución, pero puede ser óptimo, pero no es lo ideal. De hecho, en algunos hospitales de tercer nivel de la ciudad de Quito, la necesidad de terapia intensiva sobrepasa este nivel óptimo de 1 a 3 y tiene muchas más camas en terapia intensiva, porque hay que recordar que los pacientes que llegan a la terapia intensiva no solo vienen desde la emergencia, sino que también pueden ingresar pacientes desde medicina interna que se complicaron con una mala evolución durante su hospitalización, pacientes quirúrgicos que tuvieron problemas en el transquirúrgico y que en el postquirúrgico inmediato van a necesitar terapia intensiva. Entonces, la terapia intensiva, a pesar de que tenemos ya esta relación, como digo, óptima, no es siempre lo ideal. Entonces, lo ideal siempre es tener un poco más de camas en relación a este número de camas que nos da ahora el ministerio. ¿Ya? Tanto la emergencia como las áreas de cuidados intensivos tenemos la función de valorar y manejar pacientes graves. En emergencia, nuestra prioridad es estabilizar al paciente, y aquí viene ya una de las diferencias. El emergenciólogo estabiliza al paciente, y en cambio en terapia se requiere la supervisión constante y permanente, ya que la delicada condición de los pacientes puede cambiar de un momento a otro. Continuando con las diferencias entre el emergenciólogo y el médico de terapia intensiva,
En la parte inferior de la diapositiva se ve cómo es la cabeza del emergenciólogo cuando estamos en nuestra sala de emergencia, ¿verdad? Es como un todo, no somos superdioses, no somos todopoderosos, pero sí casi que tenemos que ser omnipresentes, o sea, nosotros estamos pendientes de nuestro paciente crítico, pero tenemos que estar presentes y pendientes también de nuestros otros 30 pacientes que están llegando a la emergencia, que están alrededor, que tenemos el paciente con el dolor abdominal y la cefalea, y el paciente que está llegando porque tiene alguna crisis asmática, y la embarazada, y el niño que está llorando. Entonces, el emergenciólogo tiene que estar presente en todas las áreas de su emergencia. Tiene una cobertura mucho más amplia. Tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa en la sala de emergencias. Y a la sala de emergencias nos pueden llegar pacientes que llegan de libre demanda, pueden llegar emergencias clínicas, quirúrgicas, nos llegan pacientes traídos por el personal de prehospitalaria y los pacientes siguen llegando y por ahí habrán colegas que recuerdan cómo son las espaldas de cada uno de los tratantes o de los amigos y compañeros, ¿verdad? Entonces dirán, claro, está como que hablando la voz de la experiencia. Pues sí, hay personas que tenemos unos turnos que siempre nos conocen por eso, pues nos dan fama de eso, de que siempre tenemos más trabajo que en comparación con los otros, pero es así, los pacientes nos siguen llegando, pero en cambio el médico de terapia intensiva pues tiene su número limitado de camas de acuerdo al personal que tiene y a la capacidad resolutiva de cada hospital. Entonces es como que más tranquilo, entre comillas, porque claro, no atiende los 30 pacientes que atiende el emergenciólogo, pero tiene sus 6 pacientes, todos graves, todos complicados y con riesgo potencial de muerte durante sus horas de turno. Entonces debe estar pendiente de esos pacientes que aunque el número sea menor, la complejidad es mayor. Por eso es que aquí cambia el concepto de terapia intensiva. La medicina intensiva se puede definir como aquella parte de la medicina que se ocupa de los pacientes con alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representen una amenaza actual o potencial para su vida y que al mismo tiempo sean susceptibles de recuperación. Y susceptibles de recuperación también tomado con paliditos, ¿por qué? Porque nos ha pasado muchas veces que estabilizamos al paciente, hacemos la interconsulta terapia intensiva y viene el médico de terapia y dice, uy, pero ¿por qué estabilizó al paciente de 90 años? Cuando el familiar del paciente nos dice, no, pero si hasta ayer o hasta antes de llegar de tener la emergencia, él caminaba, él era totalmente independiente. Entonces, esto realmente no vamos a entrar mucho en este tema porque si entramos en eso, pues tendríamos como 2 horas más de conferencia y es un tema pues que hay que, como digo, cogerlo con pinzas y entran muchos valores morales y bioéticos en este tema. Entonces, lastimosamente esto es justamente la susceptibilidad de recuperación, que ya cuando nos ponen como un marcador de edad, ya es un limitante para que nosotros podamos llevar al paciente a terapia intensiva, cuando no debería ser así. De todas formas, pues sí, los médicos de terapia que pueden estar escuchando dirán, sí, es que nosotros tenemos también ciertos parámetros o criterios para ingreso de los pacientes. Sí, es cierto, pero no siempre la edad es un limitante, por ejemplo. ¿Ya? Y también otra diferencia con la terapia intensiva es que los pacientes que ingresan consumen una elevada cantidad de recursos y no solamente recursos económicos, son también recursos humanos. Cada paciente debe tener una atención personalizada y esa es otra diferencia también con el médico de emergencias. Yo estabilizo a mi paciente, pero tengo que estar con los otros pacientes que están alrededor y no puedo quedarme con él todo el día o toda la noche. Y si yo tengo personal de enfermería, en emergencias también. No es que el personal
puedes dedicar todo su tiempo de un turno para estar con un solo paciente que está crítico, sino que debe seguir atendiendo a los pacientes que siguen llegando. Vamos a hablar un poco de las críticas que tenemos como médicos, sin ánimo de ofender a nadie, pero es la percepción que se tiene en cuanto a los médicos de terapia intensiva y al servicio como tal, porque esto es como un patrón común y justamente no es solamente que aquí se vive eso. O sea, a nivel de Latinoamérica tenemos la misma percepción, más o menos, de cómo es el manejo distinto de la terapia intensiva. Habitualmente la terapia funciona como una unidad cerrada, con problemas de vinculación con el resto de servicios. Casi siempre se da ese problema de que no, si yo ya estoy lleno, entonces como que no te voy a ayudar o no te voy a apoyar o no puedo porque ya mi capacidad está al borde. Tienen horas de visita distintas, tienen normas que difieren de las que se aceptan en el resto de hospitales, en el resto del hospital. Y claro, si, por ejemplo, en la emergencia digo, no tenemos horarios de visita y la terapia sí tiene horario de visita y el resto del hospital tiene otros horarios. Y aquí puede entrar, pero siempre y cuando se lave las manos cada cierto tiempo y utilice ciertos parámetros de protección personal. Entonces, tienen normativas distintas a las que normalmente se pueden manejar con un paciente hospitalizado. Consume una parte importante de recursos del hospital, requiere más enfermeras por cama, como ya lo había mencionado, y además son especialistas difíciles de conseguir, porque aparte de que son escasos, también tienen muchos conflictos con el manejo de horarios, la demanda que necesitan en cada turno y el manejo de los pacientes críticos. Todo el tiempo ellos manejan pacientes críticos. Las unidades de cuidado intensivo tienen un número limitado de camas. Frecuentemente son insuficientes y esto constituye un cuello de botella en la gestión de pacientes hospitalarios y de las redes de los sistemas de salud, pudiendo generar una pérdida de oportunidades de los pacientes por la demora en su ingreso, en el inicio de los tratamientos o la necesidad de derivar pacientes a otros centros de salud. Entonces, algunos de los asistentes a esta charla me dirán, pero ¿por qué demoran el tratamiento? Si el tratamiento ya se debe empezar desde la emergencia. Pues sí, nosotros estabilizamos al paciente, pero en primer lugar necesita una enfermera que esté ahí todo el tiempo. En segundo lugar, hay procedimientos que sí se pueden hacer en la emergencia, pero hay procedimientos que es mejor realizarlos en una sala de terapia intensiva, inclusive porque el mismo hecho de que ellos tienen un número limitado de pacientes hace que los procedimientos puedan ser ejecutados con menos riesgo de infección, y eso se ha comprobado también en varios estudios. Entonces, hay tratamientos que también pueden realizarse y dependiendo de los hospitales. Hay procedimientos que, por ejemplo, nos dicen por ejemplo, que fisioterapia respiratoria no baja al servicio de emergencia, sino que solo va cuando el paciente ya está hospitalizado. O toma de cultivos. Por protocolo se realizan ciertos cultivos, como el cultivo rectal, por ejemplo, por protocolo únicamente cuando el paciente ya ingresa a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, son procedimientos que no se hacen desde la emergencia. Y eso va a demorar también la mejoría del paciente. También el último punto es importantísimo porque la necesidad de derivar a pacientes a otros centros cada día se hace más complicado, ya que tiene que pasar primero por una gran cantidad de trámites burocráticos, que si se llena la hoja, que si se firma, que si se seda. Entonces, eso demora la transferencia de los pacientes. Antes era un poco más como inclusive un tanto
compañerismo y amistad de, mira, estoy en el segundo nivel, no tengo capacidad resolutiva, recíbeme este paciente, y era un poco más fácil el asunto porque nos olvidábamos de todo el papeleo. Pero ahora por tantos trámites, por tantos problemas legales de los médicos, por tantos trámites burocráticos, pues sí es necesario llenar una cantidad de papeles que también disminuye la posibilidad del paciente de ingresar inmediatamente a una terapia intensiva. Y justamente el retraso en el ingreso a la terapia intensiva, debido a la ausencia de camas disponibles en estas unidades, se asocia con altos índices de mortalidad, como se describe en un estudio realizado por Cardoso en el 2018, que nos indica que existe un retraso. Por cada hora va a aumentar 1.5% la mortalidad de ingresos a UCI y el 1% de mortalidad de ingreso hospitalario. Entonces, este es un estudio que se hizo en Argentina para un análisis justamente de gestión hospitalaria para una presentación de jornadas de terapia intensiva. Entonces, ellos determinaron que por cada hora de retraso para la terapia intensiva va a haber 1.5% de mortalidad y para la hospitalización el 1%. Cuando nos centramos en el paciente que tras su alta de la unidad ha empeorado y necesita nuevamente ingresar a la terapia intensiva, la mortalidad se multiplica por 4. Miren que es una tasa muy alta de mortalidad. Se multiplica por 4 sobre el 1.5 que ya tenía antes. Y la estancia hospitalaria va a aumentar de 1 a 2.5. En resumen, el retraso en la admisión en la unidad por falta de camas que se ha visto asociado a mayor mortalidad y estancia hospitalaria por las demoras en el inicio del tratamiento. Bueno, no todo es malo, no todo es malo. Ya hemos criticado, nos hemos dado gusto criticando a nuestras terapias intensivas, pero ¿cómo podemos mejorar esta situación? Pues yo creo que el primer punto y el más importante es la empatía, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un equipo de trabajo, el hospital es como nuestro segundo hogar, es la segunda casa en donde tenemos que organizar el equipo de trabajo, al menos el emergenciólogo tiene ese chip del liderazgo incorporado, entonces tenemos que saber cómo manejar nuestro equipo desde la emergencia y detrás de la emergencia, ¿no es cierto? Entonces, en la emergencia, con el personal que nos acompaña, médicos, si es que es hospital docente, con residentes, asistenciales, internos rotativos, el personal de enfermería, auxiliares, señores camilleros que nos acompañan en todo el proceso para el manejo del paciente. Y también debemos conocer con quién estamos trabajando, ¿verdad? Con quién trabajamos en los otros servicios, con quién trabajamos en terapia intensiva y generar esta empatía. Porque si yo llamo y digo, tienen un paciente y necesito que venga ahorita, pues es como que también estoy poniendo una barrera. Pero si llamo, explico que tengo un paciente que necesita valoración en un tono más de compañerismo amistoso, pues seguramente el paciente, inclusive por esa actitud que tenemos de entrada a los emergenciólogos con el team de terapia intensiva, pues seguramente va a tener una mejoría clínica, inclusive el paciente desde la forma de cómo vamos a abordar, a pesar de que sabemos puede pasar más tiempo del que debería en la sala de emergencias. Debemos mejorar la comunicación. Indudablemente la comunicación es importantísimo poder mejorarla, ya que, como hablábamos al principio, inclusive desde la prehospitalaria, necesito saber cuál es el paciente que realmente me va a llegar a la sala de emergencia.
porque si me dicen que viene un paciente con Glasgow 7, yo espero que venga orintubado. Yo espero que venga por lo menos orintubado, ¿no es cierto? Pero me dicen que viene con Glasgow 7 y está despierto, está orientado, llega y me dice su nombre, me dice qué fecha es, él mismo me cuenta cómo y por qué se cayó. Entonces necesitamos un ajuste, un reajuste en la comunicación desde el inicio del problema del paciente, si es que es un paciente clínico, si es un paciente de trauma, si es un paciente quirúrgico, una valoración inicial ideal, adecuada, una comunicación ideal, oportuna, y también yo como emergenciólogo poder informar de forma rápida y oportuna a terapia intensiva. Esto también es como un pequeño jalón de orejas a los colegas que a veces cometemos el error cuando somos muy jovencitos, al menos como que yo puedo, yo sé que va a salir el paciente y nos quedamos con el paciente mucho tiempo sin dar el previo aviso ya a la terapia intensiva de que posiblemente o potencialmente este paciente se va a complicar, va a necesitar manejo por terapia intensiva, pero yo estoy dilatando este tiempo de manejo con el paciente. Un poco eso es por ensañamiento terapéutico del emergenciólogo, porque claro, salimos con la consigna de que aprendimos a manejar el paciente crítico, yo puedo hacerlo y me quedo con el paciente crítico, pero debemos saber hasta cuándo son nuestras limitaciones y saber en qué momento oportunamente informar al team de terapia intensiva. De pronto, mientras estamos pensando en que lo voy a estabilizar, después de 3 horas voy a ver cómo está y después de unas 3 horas más voy a seguir la estabilización del paciente. De pronto, en ese lapso de 6 horas que pasaron, yo tenía oportunidad de ingresarle al paciente a terapia intensiva, pero ya en esas 6 horas se llenó la terapia con otros pacientes que posiblemente no necesitaban tanto como el paciente que esté en la emergencia. Entonces hay que ser muy juiciosos en esto y saber en qué momento llamar a la terapia intensiva para dar el aviso oportuno de la gravedad del paciente. El manejo debe ser siempre multidisciplinario, pero con respeto de espacios y de especialidades. Entonces entra también lo del punto anterior, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un paciente, sé hasta cuándo va mi especialidad y a partir de qué momento va terapia intensiva. Y la necesidad también, porque, por ejemplo, a veces yo comparo esto con el team de cirugía general, ¿no es cierto? Hacemos la valoración clínica y sabemos que necesita una intervención quirúrgica. Entonces, esa es nuestra limitación, es el limitante del emergenciólogo. Ahí es cuando llamamos al equipo de cirugía general para la intervención. No es que nosotros vamos a acompañar al paciente todo el tiempo hasta llevarle a la sala de quirúrgica y estar en el proceso anestésico, ¿no es cierto? Entonces, el emergenciólogo tiene también un limitante y tiene que aprender a respetar los espacios y las especialidades. Otro punto importante y es como un invitar al servicio de terapia intensiva a tener una transformación para poder integrarse con el resto del proceso asistencial y del hospital, cuyo nivel de gravedad puede necesitar del conocimiento y la competencia del área de cuidados intensivos, incorporando una cultura de precocidad y alerta en la detección y atención de dichos pacientes. Esto podría mejorar los resultados y el costo de atención. Entonces, nuevamente es también un poco el conocer al equipo de trabajo con el que estás desde la emergencia y el team de trabajo que está alrededor, porque es como la puerta de entrada y después el abrir las distintas salas del castillo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estabilizamos al paciente y precozmente avisamos a nuestro equipo de terapia intensiva para que puedan también ellos oportunamente dar una intervención. Pero el médico de terapia intensiva también debe tener esta flexibilidad de poder adelantarse. En muchas ocasiones se ve también cómo es bonito trabajar en este equipo y cuando ya conoces a tu equipo tener confianza para poder
trabajar y decirle, mira, me acaban de llamar de la prehospitalaria y sé que voy a tener un paciente con estas características, y entonces el médico de terapia a veces sorprende y dice, ah, bueno, avísenme cuando llegue el paciente para yo también estar intervenir y ayudarles con la estabilización. Eso sería lo óptimo, eso sería lo mejor. Pero claro, muchas veces en cambio nos encontramos con lo contrario. Dicen, no, sabes que reciben, de gana le reciben, a veces dicen, ¿no es cierto? Porque no tenemos espacio en la terapia. Pero bueno, nosotros como emergenciólogos sabemos que no podemos negar la atención de estos pacientes, al menos hasta estabilizarlos. Pero como hemos visto, pues el tiempo en la demora, en la recepción, la demora en el pase a terapia, la demora en la transferencia a otras unidades en donde sí puedan darle la atención oportuna en terapia intensiva, esto aumenta la mortalidad de los pacientes. Bueno, para concluir, esta charla ha sido realizada en memoria de todos esos colegas que lastimosamente no pudieron vencer la batalla, que siempre van a estar en nuestros corazones, de todas esas familias que perdieron a alguien en esta pandemia, y invitarles a nuestros colegas intensivistas a cambiar su forma de pensar, porque si cambiamos la forma de pensar, podemos cambiar el destino de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carlita, por habernos permitido disfrutar de su presentación el día de hoy. Una vez que el paciente ha sido intubado, ventilado y resucitado con líquidos y vasopresores a través de la línea central, este paciente gravemente enfermo necesita pasar a una segunda instancia posterior al manejo por parte del médico emergenciólogo. En muchos casos, sobre todo en nuestros sistemas de salud, la UCI no está lista o no hay camas. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Y cómo se puede involucrar a la UCI en la atención del paciente antes de que este paciente sea transferido? La doctora Carla Zamora nos ha explicado algunas estrategias bastante prácticas y apuntando hacia la empatía de los colegas especialistas en medicina crítica y terapia intensiva. Estimada doctora Carlita, quisiera hacerle un par de preguntas, nada más. ¿Cómo podría usted esbozar las principales prácticas para el monitoreo de este paciente quedado en emergencia? ¿Qué es lo que se debería hacer? Por ejemplo, el Hospital San Francisco de Quito tiene cuartos críticos, tiene 2 cuartos críticos, en los cuales generalmente los pacientes no se quedan mucho tiempo. Sin embargo, hay otras unidades de salud, como por ejemplo otros hospitales de segundo nivel, en los cuales los pacientes se quedan larga estancia, 3, 4 días. En el contexto de la pandemia del COVID, los cuartos de emergencia, los cuartos críticos de emergencia se convirtieron en prolongaciones de las terapias intensivas y los pacientes tuvieron que ser ventilados por médicos emergenciólogos cuya experticia no es precisamente la ventilación a largo plazo, porque como usted bien lo explicó, estamos sumamente entrenados para establecer vías aéreas, estabilizar a los pacientes e iniciar ventilación, sea la ventilación que sea protectiva, ventilación dependiendo de la patología de la que se trate. Estamos bien entrenados, pero estamos entrenados para iniciarla. El problema es el monitoreo y las conductas subsecuentes. ¿Cómo podríamos esbozar un par de estrategias para poder realizar este monitoreo de los pacientes quedados en emergencia y que necesitan terapia intensiva? Sí, justamente en algunos hospitales y a propósito de la pandemia se han logrado algunas estrategias importantes. Por ejemplo, el hecho de que se involucre más el personal de terapia intensiva en el servicio de emergencia. De hecho, hay hospitales en los que los médicos de terapia intensiva están ya pasando visita como tal en el servicio de emergencia. Entonces, se dividen, por ejemplo, los grupos de trabajo y un grupo de trabajo va a su sala habitual de terapia intensiva y el otro grupo de trabajo
está en emergencias, valorando y manteniendo ya al paciente que está en la emergencia. Sin embargo, siempre es un poco delicado el asunto, como decía, hasta qué punto podemos involucrar al servicio de terapia intensiva en la emergencia, porque es sacarles de su zona de confort, es sacarles de su zona de confort. Sin embargo, frente a justamente, por ejemplo, ahora con la pandemia, sí hemos visto que hay la predisposición de algunos médicos de terapia y, bueno, pues sabemos, si no hay la predisposición, igual les toca porque las autoridades han tomado cartas sobre el asunto y justamente han estado haciendo este tipo de evaluaciones constantes para ver cómo se beneficia más el paciente y uno de estos análisis ha dado como resultado que los médicos de terapia intensiva valoren también a los pacientes críticos. Por ejemplo, en el Hospital San Francisco ahora están ingresando a la valoración de los pacientes críticos del área COVID el personal de terapia intensiva. Claro que, como digo, es sacarles de su zona de confort y no están permanentemente las 24 horas, pero por lo menos hacen ya presencial la visita en horas de la mañana, en horas de la tarde y siempre monitorizando a través del personal de enfermería. Si es que hay alguna novedad, se les comunica. No es lo óptimo, pero al menos se logra ya que estén manejados por el personal de terapia. Muchas gracias, doctora Carlita. Parecería que estas estrategias descritas de comunicación con el personal de terapia intensiva dentro de los sistemas de salud, particularmente dentro de su casa de salud, ha generado algún resultado favorable en pos de los pacientes. Sin embargo, las estrategias de monitoreo es algo que necesitaríamos establecer. Yo quisiera darle un par de ideas nada más. Por ejemplo, estos pacientes que están quedados en emergencia y necesitan monitoreo invasivo de la presión arterial, sabiendo que no todos los médicos emergenciólogos tenemos la destreza de colocar monitoreo invasivo de tensión arterial. Somos muy buenos colocando vías centrales, intubando, etcétera, pero tal vez la monitorización invasiva de la presión arterial no sea una de las competencias más fuertes que tenemos. ¿Podría tal vez recomendar alguna, desde su experticia, desde su experiencia, alguna alternativa, por ejemplo, para esta práctica que sí es muy habitual en terapia intensiva? Los pacientes ingresan y la enfermera de terapia intensiva toma una vía arterial que le permite mantener al paciente monitorizado. Nosotros tenemos que batallar con brazaletes que muchas veces ya son obsoletos, se encuentran rotos o inservibles. ¿Alguna alternativa para esto? Bueno, realmente sí, ese es uno de los limitantes justamente del mantener al paciente en la emergencia y lo que comentaba antes, que estos limitantes aumentan el tiempo el inicio del tratamiento. Pero como alternativa como tal, pues sí, una de esas es justamente que el emergenciólogo empiece a tener mayor experticia en esto. De hecho, sí hemos tenido oportunidad de colocar vías arteriales, pero el problema también es del alto riesgo de contagio que tienen al ser manejados en el servicio de emergencias. Entonces, eso también hay que considerar y tomarlo mucho en cuenta porque a pesar de que es una práctica que comúnmente se realiza en terapia intensiva, de pronto el ambiente de la emergencia no sea lo mejor para este tipo de procedimientos. Pero sí, de hecho lo hicimos con algunos pacientes en los hospitales, pero manejado ya por personal de enfermería que sí está ya permanente ahí, porque de igual forma, si es que el paciente no tiene el cuidado continuo para el manejo de la vía central, por ejemplo, o de la misma vía arterial, es difícil, es más complicado. Entonces, la recomendación sería, si es que el paciente ya está con este tipo de invasión, es mejor mantenerle con personal, por lo menos personal de enfermería capacitado, para que nos dé cuenta de cómo va la monitorización del paciente, porque de nada me sirve, Alejito, ponerle una vía arterial a un paciente y dejarle sin la monitorización humana, más que
más que de equipos, porque puede tener los equipos alrededor y los equipos estarte gritando, no funciona esto, estoy con la alarma encendida, el ventilador no está ciclando, si nadie sabe cómo manejar ese equipo y la alarma puede seguir sonando, que son cosas también que nos han Exactamente, pasado lastimosamente y durante la pandemia fue muy común. Entonces, exactamente. sería también el adecuado uso de equipos con el personal capacitado para poder dar voces de alarma. Bien, gracias, doctora Carlita. Una última pregunta. En cuanto al manejo de los pacientes, del manejo ventilatorio de los pacientes con COVID, que ha sido realmente muy complicado, ha sido un verdadero reto poder ventilar a estos pacientes, más allá de la receta de disminuir el volumen tidal e incrementar la PIB para poder mejorar la ventilación mecánica en estos pacientes. Una vez que han sido acoplados o estamos en plan de destete de la ventilación mecánica, el winning ventilatorio constituyó un verdadero reto para nosotros los médicos emergenciólogos, porque una vez más, no es esa el área de experticia. Estamos formados para muchísimas otras cosas, pero para hacer winning en un paciente que lleva conectado al ventilador 18, 20, 25 días, es algo para lo cual no nos hemos formado. ¿Cómo le ha ido a usted en estos días tan graves de pandemia con respecto a este componente? Esa pregunta es con puñal al costado, porque, bueno, yo estuve trabajando en 2 hospitales de segundo nivel en la pandemia. Tú sabes, yo trabajo en el Hospital San Francisco, pero en julio, que fue el pico más alto, pasé a trabajar en el Hospital del Sur, el IES Quito Sur, que tuvo la demanda de pacientes más alta a nivel de Quito. Vi muy buenos resultados en el Hospital del Sur, pero lastimosamente cuando volví al Hospital San Francisco, la mortalidad, aunque no debería decirlo, ojalá no hayan autoridades por ahí escuchando, pero la mortalidad de San Francisco es 100%. Justamente porque con compañeros hacíamos el esfuerzo por colocar a los pacientes en ventiladores y cuando ya en pocas ocasiones tuvimos la oportunidad de un destete adecuado, manejábamos al paciente todo el tiempo que podíamos y lastimosamente cuando ya estaba, como tú dices, ya con todo listo, o sea, ya preparado para el destete, el winning y todo, algo andaba mal, la falta de personal obviamente, el abandono por horas de los pacientes orintubados y con ventilación mecánica y lastimosamente en los pacientes orintubados con ventilación mecánica que se quedaron en el hospital y que no fueron oportunamente transferidos por falta de espacio físico, la mortalidad fue del 100%. Es realmente agobiante poder escucharla con respecto a esta parte muy específica del manejo, porque en el resto yo conozco su amplísima capacidad profesional, pero esto realmente constituyó un problema enorme para todos nosotros. Parecería ser entonces que al menos la respuesta más inmediata es que la capacitación médica permanente de todos los profesionales que hacemos medicina es la respuesta, ¿no? Es la solución. Porque imaginemos que en otros lugares y en otros ámbitos los médicos que estaban manejando pacientes COVID no eran ni emergenciólogos, ni intensivistas, ni internistas. En muchas ocasiones fueron traumatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos y de tal, sin desmerecer a ninguna de las especialidades. Quería traer esto a colación porque me parece fundamental reflejar finalmente el rol que ha tenido el médico de emergencia en el manejo de la pandemia. Al tener que recibir y ser la puerta de entrada de todos estos pacientes y que hemos sido, no sé si invisibilizados, pero el arduo trabajo, como por ejemplo el que usted ha relatado, no se ha reflejado en todos los lugares en los cuales se ha hablado sobre COVID, siendo que el médico de emergencia es el primero que lo recibe a este paciente, que lo intuba, lo ventila y muchas veces es el último que lo ve y lo desconecta del ventilador.
La doctora Carla Zamora es médica especialista en medicina de emergencias y desastres y es médica tratante del Hospital San Francisco de Quito y nos ha acompañado esta noche con este tema bastante álgido. Así que, doctora Carlita, le agradezco mucho y le mando un abrazo. Que tenga una muy buena noche. Gracias por habernos acompañado. Es un Gracias, honor. Carlito, siempre un gusto. Gracias. Hasta la próxima, doctora Carlita.